Para decir, vale, ya estamos estabilizados cierto tiempo, pero bueno, un poco por la dinámica de trabajo actual que tenemos, de que todo el mundo laboral en el que estamos es cambiante y hay que adaptarse a los cambios y aprender nuevas tecnologías, o nuevos procesos, nuevas cosas. Sí, también los equipos se forman, pero el equipo no va a estar intacto toda la vida tampoco. Es decir, esa rotación que hay dentro de un equipo, por lo mejor ese perfil de Scrum Master también tiene que estar ayudando al equipo que no se vaya. Claro, yo hablo como rol, o sea, al final si tú te vas mejorando y te vas adaptando a esos cambios, la mejora es continua. El Scrum Master es prescriptivo de Scrum. ¿Qué pasa cuando ya no haces Scrum? ¿Qué pasa cuando ya no haces Kanban? ¿Qué pasa cuando ya...? Da igual, ¿sabes? O sea, yo estoy hablando del rol, que tiene que tender a desaparecer. Porque si no desaparece, seguramente a nivel organizacional, a nivel de empresa, no estás evolucionando. Esta persona que es Scrum Master solo sabe hacer esto. No ha dedicado a lo largo de toda su vida a trascender más allá de... Estoy hablando de rol, Ya, no de no de la capacidad. Claro. Yo creo que ahora no es que es distinto. Yo creo que ahora nos ayudaría mucho a lo que has comentado antes del Suharri en esta conversación, porque yo mi opinión es que sí, el Scrum Master tiene que desaparecer y evolucionar hacia un Agile Coach. El Agile Coach lo que tiene que hacer es lo que entendemos convencionalmente por un coach o un entrenador de fútbol, por ejemplo, de un equipo de fútbol. Lo que tiene que tratar es de extraer el máximo potencial de los equipos, de la organización y también de cada individuo. Pero yo creo que eso lo hace el Scrum Master también. ¿El qué? No es una evolución. O sea, dentro del papel del Scrum Master entra ese cambio de mentalidad tanto del equipo en primera instancia como de la organización, porque al final el Scrum Master está trabajando por un lado con el equipo, pero está trabajando con el Product Owner y con el negocio. Claro, pero cuando el equipo se hace lo suficientemente maduro y llega a ser un equipo altamente productivo y autoorganizado, realmente hace falta el Scrum Master. Sí, yo creo que sí. ¿Cuántos equipos de esos? Vale. La duración de los equipos, también hablamos de que el Claro, equipo es como algo 30 años, ¿no? Claro. Los equipos van, por lo menos como yo lo Los consigo. chicos van cambiando. Claro, van cambiando, entra gente nueva, tal. Desgraciadamente, cada mucho. O sea, Frecuentemente. Claro, Entonces, claro. a lo mejor alguien que establezca otra vez el equipo, que ahora ayuda al equipo a guiarlo, ¿no? A encaminarlo. Si tiene que desaparecer o no, creo que da para otra sesión. Vamos a moverlo. hay ¿no? muchas Vamos a opiniones, moverlo. pero está muy bien. Es un tema muy interesante, de verdad. Va a ser unicornio, ¿no? ¿Qué hacemos? Sí, sí, A ver, no son las puede 7:30. ¿Seguimos y terminamos esto o...? Sí, no, yo lo digo por intentar conocer. A ver, que están muy interesantes los debates que estamos montando. Lo que pasa Pero es que que da pena. podemos seguir aquí hablando todo el rato, pero no se va a terminar esto y dejarlo ahí para Pues la también siguiente nosotros vez. lo esperamos. Bueno, pero a la comunidad también. Sí. Por La eso- idea Yo es te digo que también, tampoco ¿no? es lo importante era No, el por debate eso. que se genera entonces. De hecho, yo lo que quería comentar entrando a la parte de la trascendencia del Scrum Master, o por así decirlo, normalmente, o sea, yo lo percibo es que Scrum Master al final es maestro de Scrum y parece como que es limitante por el propio nombre. Yo lo digo por el propio nombre, es que parece, claro, eres Scrum Master y tienes que hacer Scrum sí o sí, y que ya te está hasta como limitando. Y me da la impresión, o por lo menos lo que yo he percibido, de que, como dices ayer, el coach es como que te da mucha más libertad, y ya los propios nombres, como estábamos diciendo, las propias etiquetas que se da a cada persona hacen que vuele o se corte. Si a una persona tú le dices, no, ya no eres Scrum Master, eres el coach, automáticamente desde ese sabe de momento me da la impresión de que ya va a empezar a plantearse la vida de otra manera distinta. Yo creo que es un poco lo que ha dicho antes Alejandro, ¿no? Que intentamos etiquetar y ponerle rol y, Sí, es y al cierto. final eso es Y perjudicial. jerarquizar, ¿eh? Yo ¿Qué? creo que también es jerarquizar al final, ¿eh? Porque Sí. si lo vemos en nuestra cabeza, no estamos viendo a un Scrum Master Y a un que Agile al mismo Coach. nivel de un Agile Coach. No. Y estamos hablando todo el rato de un Scrum Master evoluciona o pues, tiene que llegar a ser un Agile Coach, como que es un paso superior o... Yo entraría precisamente con eso, imaginémonos que tuviéramos a un Scrum Master, ¿vale? Porque es como el que se ha montado en el framework Scrum. Pero ahora decimos otro que es el Kanban Master. Y ahora sacamos otro que es el Nexus Master, el Safe Master. Y todo lo sacas como cosas muy concretas hacia un framework. En el momento en el que estamos dándole a la gente un rol muy concreto, en un framework muy concreto, ya simplemente por haberle dado ese nombre, además lo estamos viendo todos. Es como si lo estuviéramos limitando, centrándonos en una cosa. Y No, que es lo que el mercado pide.
Porque al final es igual que cuando dice quiero un programador de Java, o un full stack developer, o un frontend developer, o un backend developer, no o creo un que- PHP developer. No estoy de acuerdo. Yo creo que el mercado no pide un Scrum Master. O sea, al mercado le han puesto un Scrum Master delante. Y han dicho, ostras, si quiero meter la agilidad en mi empresa, tengo que contratar un Scrum Master. Sí, pero no puede poner un Kanban Master. Tú te pones que eres un Kanban Master y te... Joder. Yo creo que es al final la Sí, sí, claro. responsabilidad La etiqueta. que lleva asociada a ese rol. Sí. Pero al final pones el rol y según pones el rol, defines las responsabilidades. Ujú. Que es lo que hemos hecho en la Ujú. lista esta. Entonces, al tener esas responsabilidades, tú ya sabes, tú ya en tu cabeza dices, vale, tengo que hacer esto y esto. Esto no. Y esto tampoco. Pero Pero también no va creo- evolucionando, ¿no? Y la empresa va evolucionando. Y yo empecé como Scrum Master, como súper sin experiencia y sin nada, y de repente la empresa empezó a crecer y tú ya vas buscando un poco las necesidades que tiene la empresa e intentar, no siempre lo consigues, pero intenta un poco, oye, mira, pues vamos a meter esto de Kanban en los equipos, Es un poco también la inquietud que tú tengas, también te puedes acotar tu rol, que también está muy bien, y hacer lo que te han dicho y ya está, y que no sale. Sí, pero el momento en el que te sales de esas responsabilidades que lleva ese rol es como que ya asumes tengo otro rol. Pero no es lo que queremos. ¿No? O sea, no queremos dejar de estar encorsetados. De lo del rol de Scrum Master. O sea, queremos cambiar la mentalidad de la compañía y decirle a la gente de negocio que me han dado siempre que debe de romper con eso y ser mucho más proactivo y ser un líder sirviente. Y nosotros mismos nos vamos a poner una serie de limitaciones y no salirnos de ahí. Sería contraproducente. Por eso siempre he dicho que siempre debe de estar innovando. Que sí, que el Scrum Master es una etiqueta, que soy Scrum Master. Pero esa persona, un Scrum Master de verdad no es Scrum Master. Es mucho más. Exacto, Pero bueno, eso hay diferentes niveles. no, es que la cosa está precisamente, hablaba en un seré, por ejemplo, no me acuerdo de Alberto, que decía que cuando él empezó como Scrum Master, no este es el Scrum Master que tenemos nosotros en Suma, hablaba de que de los cabezas cuadradas, que es guía de Scrum, la Santa Biblia, pone la mano y todo lo que se salga de ahí quema. Y ya te tienes que centrar solamente en eso. Y volvemos otra vez a lo de Chuari. Aprende las reglas, evolucionalas y trasciende. Entonces, claro, la cosa está en que cuando trasciendes, que al final vas a trascender una vez que hayas de verdad interiorizado todo esto, vas a ver otra cosa completamente distinta, vas a sacar a la gente de Matrix. Pero la cosa está en que ya dejas, a lo mejor, vas a llegar a un equipo y le vas a decir, es que para ti Scrum no es lo más adecuado. Tú siempre estás haciendo páginas web clavadas de 5 cosas y tal, métete en un waterfall, que sabes perfectamente que esto es así, o métete en un Kanban con 4 áreas, o cambia algo. Y eso, hay gente que le chispa, hace clac, 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 y no terminan de verlo. Entonces, pero claro, si estás ya diciendo, vete a Kanban y vete a lo otro, y Scrum Master, y vuelvo otra vez a por definición, es el que se encarga de aplicar Scrum, y ya no estás aplicando Scrum, a lo mejor es que ese título como tal no describe la realidad de lo que hace esa persona, y vuelvo otra vez, a lo mejor la realidad de lo que hace esa persona va más con lo del título de Agile Coach. Por eso decía que aunque no sea así, aunque los nombres, las formas es lo que puede llegar a Pero evolucionar. es complicado vender, el rol es complicado. No sé cuántos somos Scrum Master, yo sé que Alberto, tú. Pero es complicado, en general es complicado vender el rol, ¿eh? Hasta luego. O sea que. Pero al final, creo que todos estos roles nos englobamos, o podemos decir que todos somos agentes del cambio. Y dentro, ese para mí es el marco más global, si queremos llamarlo de alguna manera. Lo que pasa es que el nombre no mola tanto como Scrum Master. Scrum Master es súper chulo, y ahí coach ya te lo que digo. Pero, ¿sabes? Pero al final todos tenemos una mentalidad y en diferentes, tenemos como diferentes codes definidos para el Scrum Master empieza más en el equipo, pero al final lo que quiere es cambiar la mentalidad y la forma de trabajar de ese equipo, y en Agile Coach seguramente lo empieza a hacer más a nivel o más en varios equipos o más con negocios o dependiendo de la organización como sea, pero todos quieren hacer un cambio al final. Eso yo creo que es el punto en común que tenemos que buscar. Por eso a mí también siempre me ha chirriado esta diferencia entre Scrum Master y Agile Coach. A mí lo que me ha gustado de lo que has dicho es que todos quieren hacer un cambio. O sea, tiene que, pero también, o sea, el Scrum Master tiene que promoverlo, pero el equipo y la organización también tiene que querer hacer ese cambio. Hombre, claro, porque me he encontrado muchas veces, por eso, por ejemplo, en sector banca, o sea, es que eso es picar piedra, pero vamos, es muy complicado.
Pero al final se producen cambios. Sí, pero a Es decir, pequeña el escala. caso de BBVA, por ejemplo, o de ING, que para mí son los dos ejemplos más grandes en España. Sí, ING, pero eso es más. Es una puta mierda. Marketingiano, eso fue a nivel marketingiano. Fue más a nivel de. Lo estoy grabando, ¿eh? Ya sabes que no puedes. Pero eso cuando tú lo dices a los de mainframe que tienen que hacer, venga, ahora me haces una. En 2 semanas tienes que tener esta modificación, no sé qué, te vienen los de mainframe y bueno, se ponen como una moto. No tanto, ¿eh? ¿No? O sea, Pues ya hablaremos de experiencias de esas, porque yo con Sabadell y con. Uy, ¿se puede decir marcas? Bueno, ya la estoy diciendo. Yo lo voy a subir. Yo la voy a subir. ¿Lo ha grabado? Yo, si os habéis dado cuenta, todavía no he hecho ninguna compañía, o sea que. No, me parece interesante y no sé si lo habéis puesto en características que debe tener o que le gusta un Scrum Master, un Agile Coach. Y Alberto, no sé, estará de acuerdo conmigo que una persona que por definición le gusta debatir. Le gusta debatir mucho y tenemos muchas discusiones porque cada uno, lo he explicado, cada uno tiene su punto de vista. Y a mí personalmente me enriquece mucho ponerla en confrontación con otras personas y ver cómo podemos mejorarlo, porque es que al final salen cosas muchísimo más potentes. Para mí es importante, por eso soy un agente de cambio, es que siempre tienes que debatirlo. Somos un hachazador de la Agile. Change Master. Vale, y sacamos nuestra propia certificación y nos forramos. Es que realmente yo creo que por ahí van los tiros. Sí. Porque es que si nos vamos a Scrum se definen 3 roles, ¿no? Está el Product Owner, el Scrum Master y el equipo de desarrollo, ¿verdad? ¿Dónde está definido qué es un Agile Coach? ¿En qué manifiesto, en qué sitio realmente se dice que es un Agile Coach? Te lo he puesto. Eso es lo que tú has dicho, ¿no? Lo que ha dicho Alejandro. ¿Sí? Te lo he puesto. Ahora te paso el link. Bueno, sí, también está la Federación Internacional de Coaching. No sé si No, también pero- la conocéis. Creo que no la hemos visto en la Es presentación. que esta es la de Agile Coach, que no es coaching puro. Claro. Por definición Pero, no es coaching ejemplo, puro. la Scrum Alliance sí hace referencia a la Federación Internacional de Coaching en sus formaciones oficiales y no hace ninguna referencia al Agile Coach. Entonces, a lo mejor ahí también puede ser que esté el conflicto que estamos Que los límites no están definidos. Es que esto es un campo Ya a la te digo, interpretación. En la formación oficial de la Scrum Alliance se referencia a la Federación Internacional de Coaching. Entonces, la Scrum Alliance yo creo que sí es una organización que más o menos todo el mundo sigue, ¿no? O respeta dentro del mundo ágil y de Scrum. ¿O no? Bueno, no sé. Sí, hay muchas cosas y yo quiero enfocarme. Este debate me ha hecho mucha gracia cuando habéis dicho lo que define el mercado y lo que pide el mercado. Hay que tener en cuenta, o por lo menos lo que yo veo, es que tú tienes el Scrum Master Trademark, que es, sabes que si tú tienes que contratar a alguien, tú contratas un Scrum Master y sabes que te va a venir a tus equipos, te va a aplicar el Scrum, y entonces como contratador, como empresario, tienes bastante claro qué es lo que estás comprando, o qué es lo que estás... Vamos a decir que por lo menos te ha sonado, te han dicho, tío, tienes que meter agilidad que es brutalísimo, guapísimo, y lo único que tienes que hacer es búscate un Scrum Master y lo metes en tu empresa. Búscate un La Master. varita mágica que hemos dicho antes. Correcto, pero... Eso es un poco envenenado, porque lo que no sabe es que el cambio también le aplica a él. Sí, pero a ver, el otro día estaba viendo un debate muy interesante que hablaba que la agilidad se está pervirtiendo. O sea, hay mucha gente que habla de que la agilidad está pervertida, la agilidad está mal y demás. Y yo sinceramente creo que en realidad no. Y me llama mucho porque, o sea, es como tú dices, el CEO o el empresario tiene que querer cambiar. Y está metiendo a lo mejor algo que va justo en contra de su propia filosofía y su propia mentalidad. Y lo está haciendo simplemente porque hay ahora mismo un mainstream, un flujo de todo el mundo tiene que ser ágil, todo el mundo tiene que hacerlo. Pero ya simplemente el hecho de que eso exista quiere decir que ya la mentalidad empresarial está cambiando. Se están empezando a introducir y habrá muchas empresas que directamente lo metan y lo curan. Porque no, o sea, de hecho, me recuerdo yo, me parece que era en Mango, que hablaban de que para introducir la agilidad en Mango habían llegado 3 equipos de agilidad directos, consultores, se habían entrado y los habían escupido, habían entrado y lo habían escupido. Y al final el tercero entró y gracias a todas las gotas que habían hecho antes, llegó al final y evolucionó. Y claro, si tú no tienes ni puñetera idea, jamás has hablado de agilidad, no sabes ni lo que es, pues te dicen Scrum, un framework, un libro, aquí tienes el rol, contrata y para adelante. Y luego cuando ya vas entrando puedes a lo mejor decir, hostia, pues a lo mejor me hace falta alguien pues
distinto o Agile Coach o lo que sea. Y puede ser quizás, y esto es un quizás, que es que, joder, si vas a contratar, lo que decís antes, yo quiero un programador de Java con estos frameworks, si el tío tiene, veo el currículum y lo tiene, pues lo contrato y ya sé lo que uso. Y a lo mejor eso puede ser lo que esté ayudando a que pase eso. Obviamente es un medio en un punto. Bueno, es que si fracasa y le echas culpa a una serie de 4 valores y 12 principios, es que algo mal estás haciendo, porque es que no es mucho más allá. Luego hay un montón de prácticas, pero en sí mismo no tiene mucho más 4 y 12, o sea que tampoco... Además, echarle la culpa a una cosa que no tiene vida, que es un ser inanimado como Agile, fracasará si las personas quieren que fracase, porque es como... Ahí donde va yo. Claro, hay también una tendencia a echar la culpa a Scrum, como si Scrum tuviera personalidad propia y fallara por sí mismo, no las personas que intentan implementarlo o que no tienen el valor para decir es que no funciona, vamos a intentar cambiar otra cosa, y le echa la culpa a un framework, lo cual es un poco, desde mi punto de vista, absurdo. Y una pregunta quiero hacer, que tengo, vamos a debatir. ¿Puede un CEO ser Agile Coach? De hecho, hay un libro que escribió el CEO de IBM, ¿quién dice que los elefantes no pueden bailar? Lees el libro y empiezas a analizar y dices, joder, es que este tío entró en IBM cuando en el año 85 creo que fue, que estaba a punto de quebrar IBM, malísimo y tal. Empezó a cambiar la mentalidad. Empezó a cambiar y decir, chicos, objetivos. Chicos, venga que estamos trabajando, que vosotros no trabajáis por unidades, trabajáis en un ente global. Oye, tenemos que trabajar hacia lo que da... O sea, el tío no habla de agilidad en ningún momento. El tío no habla de cambio. Bueno, bien, habla de cambio y habla de cómo ir imbuyendo eso. Y de hecho, si la persona, volvemos a lo mismo, la cultura de una empresa no son más que los comportamientos que se premian y los que se castigan. Si el ser un cabrón y pegarle un hachazo a alguien por la espalda hace que suban más a la escala, esa empresa va a ser una empresa de reptiles. Y si el ser un cabrón hace que te digan, oye, tú no vas a subir a la calle, ya la gente empieza a tomarse las cosas de otra manera. Y de hecho, quizás, si tú tienes un CEO que sea ágil o un CEO que aplique eso, la empresa tenga muchas probabilidades de tirar hacia abajo. Pues a mí me gusta también decir que incluso en un equipo de Scrum me gusta que la agilidad empieza en el negocio. De hecho, tú haces agilidad y haces estas cosas porque buscas aplicar soluciones a la gente, que te ayuda a tener rápido, que te ayuda a ti a darles esas soluciones rápidas y a evolucionar a lo mejor. Entonces, en mi opinión, si el CEO está ahí, eso va. He visto muchas cosas de la Agile Coach y digo, bueno, es que el rol del CEO o era lo que se hacía hace casos como el de IBM o otro CEO que parece que tienen ese germen inicial que luego lo derivan los Agile Coach. Pero yo creo que es diferente. Una cosa, si tu CEO tiene o el CEO tiene una mentalidad ya es la leche, ¿no? Digamos. Pero si tú quieres contratar o si tú contratas a una persona para que te ayude en ese cambio, al cambio de mentalidad y tú estás metido haciendo ese cambio, si todo va bien, guay, pero si hay algún conflicto o lo que sea, tú mismo siendo el coach puede ser un poco... ¿En dónde estoy ahora? ¿Soy CEO o soy coach? Sí, no, la pregunta quería eso, ese híbrido de el CEO ágil o el CEO que es capaz de desempeñar toda esa... Debe de querer. Porque... Claro, pero si no quiere... son dos cosas diferentes. Sí. Como está diciendo Mavi, si es un CEO que tiene una mentalidad ágil, no le hace falta ser Agile Coach. Ya en su forma de entender la empresa, de entender incluso la vida, ya está aplicando todos los principios de los que hablamos, etcétera, etcétera. Entonces, ya lo lleva introducido. Luego, si efectivamente ese CEO es de una empresa enorme, va a necesitar un rol específico de Agile Coach que te ayude, pero joder, es que va a tener soporte, ese CEO va a soportar totalmente a lo que diga ese Agile Coach. Entonces, yo quiero trabajar ahí. Sí. De hecho, es imposible que la compañía nunca se transforme si el CEO no quiere. O sea, jamás. Y a lo mejor otro debate, pero... Estamos para eso hoy. Normalmente, o sea, ¿cuáles son las empresas más innovadoras, más productivas, que más rápido ejecutan y sacan productos al mercado, que más cultura más moderna tienen? ¿Has visto alguna startup, un Agile Coach, un Scrum Master, etcétera? Es raro verlo. Es raro verlo. Entonces, lo que planteo aquí es, oye, el Agile Coach y el Scrum Master son figuras más prescriptivas para grandes empresas que están haciendo una transición de su modelo de trabajo y su cultura, o
Sirve para... A lo mejor es para recordar lo que es. Porque claro, Puede ser una también. empresa pequeña. Entonces no puede desaparecer. Volvemos a la conversación de... A lo mejor no tiene que ser grande, pero sí que tenga una mentalidad viejuna, como se dice por ahí. Claro, pero al final las startups, no sé, yo conocí bastantes startups y, no sé, de 100% de startups que he conocido, a lo mejor un 1 o 2% tenían algún tipo de figura como esta. Pues son más nuevas. Empiezan a crecer, yo creo que cuando empiezan a crecer y quieren transmitir esos valores, es cuando necesitan esas figuras. Cuando empiezan a crecer y tienen varios equipos, ¿verdad? Bueno, si una startup empiezan 2, son 5, son 10, bueno, más o menos todos arrimamos el hombro, tal, no sé qué. Pero la que empiezan ya a crecer y tienen un volumen es cuando sí que la figura, alguno de los que han empezado posiblemente, tiene esa mentalidad mucho más madura y se va encargando de los propios equipos que van entrando. Y yo creo que sale por inercia. Me da la sensación, no tienen que buscarlo fuera porque ya está dentro de la cultura. Entonces, habrá alguien, puede ser que lo contraten, pero si no habrá alguien que ya le salga, ya asuma ese rol y vaya a la gente nueva que va entrando. Yo no creo que una startup porque crezca va a crecer como la Agile. No. Si va a ese modelo. Yo creo que No, sí, hubo la segunda mitad, creo que fue, ¿no? El chico que presentó Asumura, que se llamaba la empresa. Él hablaba de que al final ellos era una empresa que empezó siendo 10 o así, ahora eran 100 y pico, ¿no? Me parece. Y ahí no hablaba de roles. Y ahí de lo que hablaba es que la clave de su modelo era que al contratar, la gente en la que se fijaba tenía una serie de valores. Y además de tener esos valores, pues estaba muy en línea con... Entonces, él mismo decía que ahí no había Scrum Master, que era el propio equipo. Claro, porque ya tenían la cultura. Entonces, por muy grande que sea, si al final la gente que trabaja en la empresa tiene muy interiorizados los principios, no hay nadie que tenga que velar por los principios porque está escrito por él. sí, de hecho, hay una cosa que yo doy muchas vueltas, es si la cultura es algo organizacional, me refiero a cómo vas estructurando tu propia empresa. O sea, la gente no agarra, un tío no agarra y monta un departamento porque sí, monta porque cree que es necesario, y tú sois 10, y los 10 estáis sentados en la mesa, coméis la pizza, papá, fantástico. Ahora, sois 20, entonces ya empieza a hacer falta alguien que gestione unas áreas, o gestione otras, pum, primer departamento. Ahora, somos 50, ya tenemos 4 departamentos. Somos 150, ya hay 10 departamentos, con cabeza de departamento, con distintas áreas, ya empezamos a hacer los silos completos. Y ahora ya has creado los silos, ya has creado tus propias barreras en tu estructura. Y la cosa está en que normalmente las empresas se van organizando así, porque eso es lo que hay hasta ahora. Es lo que se ha conocido. Y ahora entro con la parte de la holocracia, que es precisamente lo que estamos aplicando nosotros en nuestra empresa, que es intentar destruir esos silos e intentar hacer equipos multidisciplinares, equipos que se vayan organizando en función de propósito y demás, para intentar conseguir, y es una política brutal, intentar conseguir equipos de verdad autoorganizados y equipos que se vayan montando. Pero también tiene su tela para cortar y... Pero hay los equipos son multidisciplinares que la gente de negocio está también metida, digamos, en los equipos. Sí. Claro. Eso es nirvana para... Has dicho lo del departamento de marketing, ¿no? Y he dicho, oye, porque el de marketing está dentro del equipo de seguridad. Pues sí. Claro que sí. Y el de financiero. Pero ¿cuántas veces te has encontrado eso? Sí, pero en empresas de las que hemos hablado el señor y yo, es muy complicado, no digo nombres, No, pero... es muy complicado de decirle a uno de marketing, te vas a venir aquí, te sientas con los formadores que te van a hacer aquí la página, tal, no sé qué, y estáis aquí todos los días sentados, o a uno de negocio. Pero eso es lo más lógico del mundo porque en el fondo, ¿quién va a usar esa página? No, Esa persona de negocio, ¿no? Yo te paso el documento de requerimiento y ya lo harás. Pero ¿cuántas veces habéis visto eso en un equipo? ¿Cuántas veces hemos visto eso en un equipo? Que ese equipo tenga todos esos perfiles. Pero bueno, no tiene por qué ser mucho más difícil hacer eso que meter Scrum en donde siempre se ha trabajado con 4. Al final es el esfuerzo que dediques y... Yo creo que la mentalidad, ¿no? Es que la mentalidad...
a mi oveja si yo no soy un pastor? Exacto, pero... Es el típico ejemplo. Sí, y ya incluso en la reunión que tuvimos puede trascender hacia sistemas económico-políticos sociales. O sea, que lo hagamos una vez. O sea, una empresa es el mayor sistema comunista que existe. Todo el dinero lo tiene un holding y lo reparte como le sale de los cojones. ¿No? Y vivimos en un sistema capitalista, en el que supuestamente se prima más a la meritocracia, ¿vale? No quiero meter temas esos, pero es antinatura. Y eso tiene que ver también mucho con el miedo intrínseco de las personas de decir, oye, no voy a esperar que me den dinero, voy a conseguir yo el dinero, ¿no? De alguna manera. Voy a evolucionar yo mi producto, voy a evolucionar yo mi servicio. Voy a montar un equipo con el que yo necesite, con la capacidad que yo necesite, para dar servicio a un cliente o a X clientes, ¿no? Entonces es curioso que estemos en un mundo... En un mundo capitalista, lo del comunismo también ya porque... O sea, en el comunismo normalmente, sabéis, la planificación a largo plazo centralizada en un solo punto. Eso son todas las empresas generalmente. Un CEO que va centralizando todos los recursos y los planifica a 4 o 5 años. Y no hay como es muy complicado que directamente desde la base suba y permee esa información. Y te pierdes esa información que además resulta que, volvemos a lo mismo, ¿quién es la persona más adecuada para solucionar un problema? Y lo tiene delante y tiene el conocimiento. Esa persona está aquí. Está aquí arriba. Y este tío es el que está diciendo hacia dónde vamos. Y a lo mejor este que está aquí tiene que saltar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 hasta llegar aquí. Y no llega la información. Es que, por eso es la cosa. El propio sistema organizativo, en mi opinión, configura muchísimo la propia cultura de la empresa. Y de hecho lo hablaba con el CEO de mi compañía, porque el tío empezó hace 12 años, 14 años, empezaron 4, y ahora somos ya 750, o sea que él sabe ya lo que es crecer una empresa y montarla tal. Y él me comentaba esto, decía, la cultura y la estructura van de la mano. La estructura alimenta la cultura y la cultura alimenta la estructura. Entonces, el intentar evolucionar las estructuras de las empresas es lo que te puede permitir que incluso la propia mentalidad de la gente evolucione. Porque mientras haya una cultura en la que el jefe está aquí y él puede ordenar y mandar y te callas, no te vas a decir a ese, ¿cómo va a evolucionar aún? Vamos a hacer cosas. Claro, pero es que me lo has puesto a huevo. ¿Cuántas personas de aquí han conocido al CEO de su empresa? Mira, demasiadas. Pero bueno, no es lo normal, ¿vale? Y mientras más grande sea la compañía, pues más difícil. Claro. Pero bueno, chicos, son las 8 menos 5. Sí. Si queréis, os quería comentar una cosita rápida. El tema del siguiente mitad.